En otras palabras, el universo se simetriza en el tiempo, se enfría. Todas las cosas tienen la misma distancia entre ellas. La densidad del universo está homogeneizada y hay más lugares con una alta densidad de materia. Pero la densidad se vuelve constante. En realidad, esta situación corresponde a un orden y no a un desorden. Pero los físicos de mediados de 1800 identificaron el enfriamiento del universo como una cosa negativa, que iba en contra de los deseos de la creación de Dios. Y solo por eso la han apelado con una connotación negativa como desorden. Mientras que para el punto de vista termodinámico, se nos aparece como un orden. La termodinámica fue persuadida por la Iglesia y su poder en 1800, asignando a la entropía un signo negativo delante de su símbolo, y por lo tanto, física y sacerdotes estuvieron de acuerdo. Así que si la entropía siempre aumenta, en principio a continuación, también la flecha del tiempo va en una sola dirección. En este contexto, el objetivo de otro físico inglés llamado Penrose empieza a asumir que la segunda ley de la termodinámica no sería del todo cierta. Sostiene que, en el fondo, ¿qué es un principio? En el sentido de que no es demostrable ni demostrada su validez. Simplemente se dice, hasta la fecha, que parece que la entropía siempre aumenta. Sin embargo, puede ser que no sea en absoluto el caso, y si no fuera así, el dogma de la flecha del tiempo caería estrepitosamente. Penrose viene a suponer que, de hecho, la medida que se hace de la entropía no está vinculada a la energía del sistema, que se enfría para siempre si se deja a sí misma sin intervención externa del universo, que aparentemente no existe, pero que la entropía es una sombra de algo más que se superpone en la medición de la energía. Nosotros creemos que la entropía no mide la energía del sistema en forma de orden, sino que en lugar de eso, mide algún parámetro oculto. El término parámetro oculto es empleado expresamente por Bohm para explicar los mismos fenómenos. La imprecisión del segundo principio de termodinámica. Que la segunda ley de la termodinámica no es correcta, lo sabemos todos. Pero todo el mundo está esperando que la no exactitud de este principio sea vinculado solo a un aspecto local. Es decir, en el mundo microscópico, si el segundo principio no se respeta, lo llevas claro. En cualquier caso, los contrarios especulan con el fin de que se igualen las cuentas generales de la entropía universal. Hay experimentos que demuestran que localmente la entropía puede disminuir. En un artículo que se encuentra en la web titulada La flecha del tiempo, menciona un experimento interesante en la termodinámica llevado a cabo por Charles Lee y Yang Hong, titulado Sobre la flecha del tiempo, publicado en la página web de las publicaciones científicas, enero de 2012. En ese contexto, se demuestra fácilmente que la entropía de algunos sistemas de partículas de gas, sin perjuicio de operaciones especiales, disminuían sin una sombra de duda científica. Del mismo modo, algunos científicos han jugado con algunos pares de fotones que son capaces de alterar su comportamiento en el pasado, y esto solo sería posible si la flecha del tiempo fuera reversible o si el tiempo fuese no local, como sostiene Bohm. Otro ejemplo trivial, que muestra cómo la entropía puede disminuir localmente, proporciono algunas reacciones de química orgánica que producen actividad óptica, a partir de moléculas totalmente simétricas o de mezclas de reacciones totalmente racimas, con actividad óptica igual a 0. Todo el mundo sabe que la actividad óptica, es decir, la capacidad de algunas moléculas de rotar el plano de la luz, hacia la derecha o hacia la izquierda, con respecto al observador, es una medida de la simetría del universo, el universo de la segunda ley de la termodinámica, que simetriza después de haber sido creado no simétrico. La construcción de una síntesis de un producto orgánico que no tiene un plano de simetría, a partir de una molécula más simétrica, que no tiene tal plano, es imposible. A lo sumo, una especie química reacciona destruyendo su simetría, pero la producción de un par de enantiómeros, es decir, medio moléculas, que giran el plano de la luz a la derecha y otra mitad, rota el plano de la luz de la misma cantidad,
pero a la izquierda, de tal manera que se obtenga una mezcla de reacción que será simétrica en su totalidad. Pero esto no es posible si yo no reacciono un número igual de moléculas. Así que la mitad dará un resultado y la otra mitad el resultado opuesto. Pero si tengo una sola molécula que puede reaccionar, inevitablemente tendrá que proporcionar una molécula ópticamente activa, en la ausencia de su enantiómetro. En este contexto, he creado actividad óptica que disminuye localmente el universo, lo que disminuye la entropía. En la física de Bohm, el hecho de que a nivel local la segunda ley de la termodinámica se haya esfumado significa, de acuerdo con una visión holográfica del todo, que la entropía de todo el sistema entero puede disminuir, debido a la particularidad de que está conectado al todo. Mi interpretación del modelo físico cuántico. Dual. El uso físico del término parámetro oculto significa que no hay ningún parámetro medible. Como no lo veo, no lo puedo medir. Desde el punto de vista pienellístico, es identificado como un fenómeno oculto que no se ve, que significa necesariamente que quiere creer en sus propias ideas del mapa de la zona, sin tener la facultad de verificar si en cambio, ese mapa es erróneo. En estos días, los físicos buscan el bosón de Higgs, y la prensa poco informada creerá lo que quieran verter, a saber, que el bosón de Higgs en realidad ha sido encontrado. Grandes conferencias de prensa, un gran eco en la prensa y medios de comunicación del mundo. Pero la verdad es otra. El portavoz del CERN en Ginebra, de hecho, en el video de la conferencia de prensa, no sostiene que el bosón de Higgs se haya encontrado, pero dice expresamente que existen fuertes evidencias de la existencia del bosón de Higgs, lo que significa que crees firmemente que existe pero no se ha encontrado. En su lugar se encuentran con cosas extrañas, sin embargo, se comportan de una manera inconcebible con el bosón de Higgs, porque los científicos del CERN dicen que es casi seguro el bosón de Higgs. Esto sería como decir, debido a que muchos niños han vislumbrado que Santa Claus existe, este existe realmente, aunque es bastante difícil de alcanzar. Tras las declaraciones del CERN, es fácil ver que existen necesidades políticas y económicas donde ya no hay dinero para hacer llorar a un ciego en Europa. Existe la necesidad de explicar a los europeos y a los patrocinadores de que tienen que tirar más dinero en probar algo que no está ahí, o 27 millones de euros cada experimento hecho, solo para hacerlos llegar a los físicos del CERN. Es evidente que los demás físicos europeos y del mundo no están de acuerdo con esta actitud del gobierno, no por razones científicas, sino porque disponen de menos dinero para sus investigaciones. En pocas palabras, utilizar el término parámetro oculto es un signo inconsciente de la tranquilidad que se tiene en las cosas, incluso si no se ve y no se puede medir, como siempre ha sido descrito. En realidad, Prigogine dice una cosa absolutamente exacta, y es que la evolución siempre aumenta y nunca nos da la espalda. Sin embargo, la evolución del sistema está obviamente ligada a la eliminación del desorden, entendido como un movimiento browniano de las partículas. La evolución está relacionada con la disminución del caos. ¿Y si Penrose estaba en lo cierto y la entropía no es una medida directa del caos, sino una medida indirecta? Mi hipótesis de trabajo es que la entropía no es una medida del caos, sino una medida de la conciencia universal. De hecho, no se puede medir, ya que pertenece a esa parte de la realidad llamada real. Es constante, no mutable, pero cuya expresión dentro del universo se define como la conciencia del ser. En nuestra interpretación, de hecho, la conciencia no está hecha de energía, espacio y tiempo, aunque estos tres vectores son la representación de la conciencia misma. La conciencia de la conciencia sería medible y estaría siempre en aumento, de acuerdo con las alegaciones presentadas por Prigogine. Sería lógico identificarla por parte de los físicos como un parámetro oculto, ya que es un reflejo de la conciencia en la virtualidad. Siendo que los físicos no creen en la existencia de una conciencia, no podrían nunca medir la conciencia, ya que no tienen conciencia. Todo el mundo, de hecho, ve el mapa del territorio en relación con la comprensión que cada uno tiene del mapa del territorio. Si creo que no existen elefantes, no seré capaz de ver ni uno,
como veremos en un momento en un experimento de física cuántica. Pero la entropía, es decir, el aumento del desorden, es decir, la conciencia que a través de su medida de autoconciencia se incrementa más, nos da la clave para interpretar la dualidad onda-partícula, basándonos en el hecho de que los estudios realizados por mí con la hipnosis regresiva y las observaciones hechas por la física moderna, se puede observar cómo a partir del modelo bohmiano de la física, donde el tiempo no existe, el pasado y el futuro son dos ecuaciones de onda que colapsan en el eterno presente, y se puede argumentar que es un fenómeno que se nos presenta como una partícula cuando miramos hacia el pasado, y se nos presenta como una onda cuando miramos hacia el futuro. De hecho, detrás de esta concepción, existe una visión más profunda de la aparente dualidad onda-partícula. Nosotros percibimos un fenómeno como onda, cuando no somos conscientes del fenómeno, pero sabemos sobre las estrellas observando algo que existe. Cuando conocemos perfectamente lo que hemos observado, porque hemos acordado interactuar con ello, esto aparece como una partícula. Cuando me relaciono con un fenómeno en el sentido físico, sigue siendo una partícula subatómica, pero también cualquier otro evento me aparece tal como es, ya que está construido en la virtualidad, con su masa, su energía, su tiempo, su espacio, su campo magnético y su campo eléctrico. El fenómeno aparece perfectamente localizado porque he interferido con él, en su propio espacio-tiempo. Si veo que pasa un fenómeno físico pero no interactúo directamente con él, sé que existe el fenómeno pero no voy a tener conciencia de él. Desde un punto de vista físico me aparece en forma de onda, que es matemática y geométricamente como una región del espacio-tiempo, donde se puede colocar el fenómeno, porque sé que existe. Pero no sé ni dónde ni cómo se forma con tanta precisión, porque no tengo conciencia de ello. Así que si el fotón me llama la atención y me ilumina, se comporta como una partícula, pero si lo veo yendo a estrellarse contra una pared y no interfiero con él directamente, yo solo tengo la imagen de su interferencia con otro objeto, y se comportará a mis ojos como una onda. El aspecto dual de la virtualidad, de hecho, no existiría y sería reducido a la definición de conciencia como algo que hace e interactúa, porque si no se manifiesta, en realidad no existe. Es necesario resaltar cómo la física moderna está totalmente de acuerdo con este tipo de visión de las cosas, que no solo pone de acuerdo a Born con Bohm, con Prigogine y con Penrose, sino también con Capra, Krishnamurti y otros pensadores desde Platón a Kant. La dualidad onda-partícula en la vida cotidiana. Tomemos algunos ejemplos de la vida cotidiana y tratemos de entender cómo este falso dualismo, de hecho, depende exclusivamente de nuestra percepción del fenómeno y no del fenómeno intrínseco. Tengo en mi futuro, enfrente de mí, dos opciones: cortar la cuerda y salvar a A, o cortar la otra cuerda y salvar a B. Al pensar en esto, mi cerebro se va a inundar por el patrón de interferencia de los dos futuros posibles, relacionados con mis dos acciones posibles. Cuanto más que trate de elegir, más incapaz seré de ver bien qué elegir. Mientras tanto, la flecha del tiempo avanza y llega al instante presente, en el que yo veo no aquello que haré, sino lo que estoy haciendo en mi actual presente, y elijo salvar a A. En ese instante mi problema de consistencia ondulatoria y probabilística adquiere el grado de certeza y se asemeja al comportamiento de nuestra partícula subatómica. Se presenta como una certeza, mientras que al ver el evento desde el pasado hacia el futuro, se presentaba como la incertidumbre y, por lo tanto, tomó la forma de onda matemática y probabilística. Ahora que he salvado a A, miremos al pasado y veamos lo que recordamos. Recordamos que dentro de nosotros no teníamos dudas de que ya habíamos decidido salvar a A y no a B. Esto sucede porque cuando nos damos cuenta del fenómeno, ya que no hay tiempo, esta conciencia cambia nuestro pasado virtual, donde tenía la misma conciencia del presente. En otras palabras, cuando miro hacia el futuro veo eventos como ondas, pero cuando miro hacia el pasado los veo como partículas.
Pero esto también significa que el pasado es copresente con esta realidad, que nunca he elegido, aunque siempre supe que hubiera salvado a A. Así que, mirando el pasado desde el presente, desaparece por completo la idea de la existencia de la posibilidad dual de elección. Pero esto no quiere decir que no exista el libre albedrío. Este principio exige que, si no se ha tomado una decisión, que se tomó, las diferentes partes de la conciencia, todos juntas, decidieron tomar el rol que ahora están tomando. No existiendo el tiempo, esto sucede continuamente, y este aspecto proporciona una especie de libre albedrío, que no es individual, pero que está de acuerdo con la totalidad de la conciencia, en el espacio, en el tiempo y en la energía. Las conciencias han decidido tener una experiencia que saben exactamente cómo va a terminar, pero se ven obligadas a vivir, cayendo en el plano material, en nuestra dimensión, debido a la necesidad que tiene la conciencia de ser y manifestarse a sí misma. Una vez más, existe un acuerdo perfecto entre nuestra interpretación y la idea que algunas filosofías tienen del Dios creador. Sabe lo que está pasando, pero se ve obligada a aplicarlo por igual, porque no basta con leer un libro. También hay que interpretar los papeles de los personajes en el libro, pasando de lector a escritor del libro. Este es el núcleo de la realidad virtual del sin tiempo, sin espacio y sin energía. El antes y después de mezclarse con el eterno presente. Al final de la lectura del libro te darás cuenta de que has escrito ese libro porque es tu historia. Pero lo verás solo al final. Una vez más, en el mito contado a través de los cuentos, antiguos y modernos, este concepto destaca sin que se note. En la película La historia interminable, este mito se refleja en el carácter de un niño que descubre un libro en el ático, empieza a leerlo, y se da cuenta que está leyendo, no solo su historia, sino la de nuestro plano universal. En esa historia, Atreyu, un niño que encarna la idea del espíritu, quiere salvar a la reina del mundo de los cuentos de hadas, que encarna al alma, con el enfoque en el mundo de la nada como un punto negro, que va a destruir el mundo de la realidad virtual. Los personajes de la historia interminable no son más que nosotros mismos, inconscientemente, luchando contra el engaño en el que estamos inmersos y contra la otra parte oscura que queremos aplastar, donde un improbable animal, el Fortunadrago, llamado Falco en la versión española de la historia interminable, representa la lealtad y donde la mente será un arma vencedora. El hombre salva su virtualidad y destruye el mundo de la nada, porque el amor entre Atreyu y la reina del mundo de los cuentos de hadas, que encarna el verdadero mundo de la creatividad anímica, es más fuerte que cualquier otra cosa. El amor que une el alma con el espíritu y la conciencia a las otras conciencias, un amor que no tiene nada que ver con el amor de los dioses de las religiones, pero ¿qué tiene esto que ver con nosotros mismos? El redescubrir el amor a nuestra naturaleza original. Aspectos de la aparente competencia onda-partícula. Para profundizar en el concepto de fingida dualidad entre ondas y partículas, examine el siguiente ejemplo. He decidido matar a un gallo. Me presento ante él con un cuchillo y llevo a cabo el acto. Si examinamos este caso, hay que destacar inmediatamente que si nuestra conciencia ha decidido tomar ese rol, para comprender a fondo los aspectos de la virtualidad, incluso los que son apuñalados toman el rol. En otras palabras, me las arreglo para matar al gallo, solo porque su conciencia acordó conmigo llevar a cabo esos dos roles, que nos habíamos propuesto desde el principio. Existe, sin embargo, durante el transcurso de adquisición de conciencia, la posibilidad de poder cambiar el propio rol, reescribiendo la parte que se está viviendo. Esto sucede todo el tiempo, incluso si no somos conscientes de este evento. Puedo decidir no matar más al gallo, pero solo si él está de acuerdo conmigo, incluso en modificar su estado cuántico. El discurso es viejo y siempre lo habíamos sostenido en contextos de abducciones, en los que se decía que si un abducido no quería salir del problema era absolutamente inútil tratar de sacarlo, porque aún con mayor vehemencia se aferrará, en cuanto su conciencia decida efectuar la experiencia y jugar ese papel,
como su rol. Y no seremos capaces de convencerlo de cambiar el rol que está interpretándose a sí mismo. Veremos en un momento cómo con estas nuevas y profundas consideraciones cambiará, una vez más, el mapa del territorio, relacionando el problema de abducción con la capacidad de resolverlo de forma permanente, la visión cuántica y el campo morfogenético. He desarrollado un experimento de física que demuestra todo lo que hemos destacado hasta el momento. El experimento es fácil de probar en un laboratorio de física de partículas, y de hecho puede que ni siquiera sea necesario hacerlo, porque este tipo de experimento consta de 3 partes, de 3 experimentos diferentes que ya han sido completamente verificados, deduciendo que nuestras predicciones son actualmente certeras. Pero ya que la física no confía en sí misma, los que quieran podrán comprobar esto fácilmente. Digamos que usted tiene un arma que dispara electrones, y hacemos nacer 2 electrones en el mismo instante, disparando uno a la derecha y otro a la izquierda. Los 2 electrones gemelos nacieron con una característica. Ellos deben poseer el spin opuesto, es decir, si los comparamos con un reloj, uno girará en sentido horario y el otro en sentido contrario. Si uno rota a la derecha, el otro gira a la izquierda con respecto a cualquier observador. La física cuántica impone, de hecho, que estos electrones deben tener espines opuestos no enteros, como fermiones, partículas de Fermi. En pocas palabras, cuando 2 electrones nacen juntos como gemelos, están obligados por las reglas de la virtualidad a ser uno macho y el otro hembra. El primero de los electrones lo dirijo hacia mí y el segundo hacia una pared, con el habitual experimento de la doble rendija del que ya hemos hablado, detrás de la cual se encuentra la pantalla de cine, que lleva a cabo la conducta de onda o partícula. También pongo a un segundo observador, un amigo mío, para observar el comportamiento del otro electrón, el que va dirigido hacia las 2 rendijas. Si existiera solo un observador, por ejemplo yo, que observara al electrón que viene en dirección hacia mí, me golpearía matando el paquete de ondas, que le pertenece a él, y yo vería al electrón como una partícula, pero no sabré qué pasa con el segundo electrón, porque nadie lo está supervisando. Si solo existiera mi amigo mirando, vería, como ya hemos señalado, al electrón comportándose como una onda y producir en la pantalla de la película el efecto de la figura de interferencia. Pero si estuviéramos los 2 observando, veríamos al electrón como partícula y comunicaría al otro electrón que debe comportarse como una partícula, en analogía con el experimento de Alan Aspect, donde la interacción con un electrón produce un cambio en el estado del electrón gemelo. En este contexto, mi amigo, no vería nunca más al segundo electrón como una onda, sino que se vería como una bala, es decir, como una partícula, sin la presencia de figuras de interferencia. Lo que ocurre es muy sencillo de explicar. He adquirido conciencia del primer electrón y ya no lo veo como una onda, estando en un estado de conciencia bajo, sino como una partícula, estando en un estado de conciencia alto. En este contexto, ya que los 2 electrones nacen juntos y están vinculados a un solo evento, también el segundo electrón se aparece como una partícula. No veo al segundo electrón, pero tengo la certeza de que se trata de una partícula. Dado que el hecho de concienciarse mismo es una medida de la conciencia, la misma conciencia ha sido informada de que el segundo electrón es una partícula. Mi amigo posee conciencia, pero si su conciencia y la mía son la misma, porque la conciencia es esencialmente una sola, me aseguraré de que su electrón, lo que está siendo observado, sea una partícula, porque mi parte de conciencia se lo ha comunicado instantáneamente. Así que va a ver al segundo electrón como si hubiera interactuado con él. De hecho, yo soy el que interactuaba con él, y veo la partícula, pero he comunicado mis datos a su parte de conciencia. Se verá así que nuestras 2 conciencias están realmente conectadas por el famoso parámetro oculto de Penrose. Pero también se demostrará que basta con que uno haga la experiencia, es decir, que adquiera los conocimientos, para que los datos relativos a la misma estén a disposición de todos, en una akasha en general, en una red holográfica,
en una inmensa biblioteca virtual de Alejandría, donde no se puede ocultar nada. En pocas palabras, este experimento basado en la superposición de 3 experimentos de la física cuántica es la explicación científica de la teoría del centésimo mono, apoyada en la idea de la existencia del campo morfogenético de Rupert Sheldrake. En este contexto, si yo tenía que encontrar algo, todo estaría a disposición de todo el mundo, también para aquellos que no saben nada de estos temas. Un mono del Amazonas descubre cómo romper la cáscara de una fruta con una piedra, y a una distancia de millones de kilómetros, otro mono hace lo mismo al instante. Teoría del centésimo mono. Todo esto significa que en el instante en que realicé la experiencia, esta quedó al alcance de todos. Sin embargo, esto no significa que todo el mundo sepa de inmediato sobre esto, pero lo sabrían si quisieran. En otras palabras, si usted quisiera leer en el gran libro del campo morfogenético, se le daría toda la información que ya contenía, todos los hechos que fueron emitidos, los que se conocen, y luego se convertirían en partículas, para que se comprendiesen. Me gustaría hacer hincapié en este punto, en cómo la comprensión, en realidad tiene 2 niveles, uno real y otro virtual. Cuando alguien realiza la experiencia, proporciona esa experiencia al campo morfogenético, que queda disponible de inmediato para todos. Pero esto no significa que quede inmediatamente clara en la virtualidad para todos, porque la virtualidad está construida en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente en la realidad? Sucede y se descubre en el tiempo por la virtualidad. Descubro una cosa y todos de inmediato en el plano de la conciencia saben que esto es así. En la virtualidad se necesita tiempo para que esta verdad se revele en el nivel de conciencia. Nos damos cuenta de este problema cuando alguien que trata de explicar algo responde diciendo: «Sabía que dentro de mí siempre lo he sabido, solo que no eras consciente». En el instante en que la comunicación verbal en la virtualidad dibuja conceptos que ya existen dentro de ti, a nivel de la realidad real, aquí tú sabes que las cosas a las que parecía que nunca habías prestado atención, de hecho, tienen sus raíces hace milenios. Este proceso implica, en cualquier caso, que no existe, aguas arriba, una voluntad de entendimiento separado de su propio interés de interferencia alienígena o de cualquier otro imprevisto que no te permita comprenderlo a fondo. En este caso, hay que esperar pacientemente a que el sujeto quiera explicar las cosas, habiendo adquirido ese nivel de conciencia necesario para decidir por él mismo, que sería bueno que le escuchasen. Nadie puede ser obligado a ir a la escuela y si, al comienzo de los problemas, su conciencia decide hacer el papel de tonto, se le debe dejar en paz consigo mismo. En cualquier caso, incluso si su contribución es esencial para el resultado final. El problema abductivo contra la dualidad onda-partícula. Todo lo que hemos dicho hasta ahora nos permite mejorar el sistema de liberación de abducción, aunque en realidad nos hace dirigir nuestra atención no más hacia los abducidos, sino hacia todos los seres del universo. El verdadero propósito de nuestra investigación se revelará al fin, no por el deseo de liberarse de los alienígenas, sino simplemente por el deseo de comprender lo que somos. El resto va a suceder de forma automática. En consecuencia, sin necesidad de procedimientos mecánicos para ahuyentar a los aliens y fulminarlos. Se trata solo de comprender que somos como una onda o como una partícula, dependiendo de si se desea o no interactuar con los fenómenos que nos rodean. Para ello son útiles las declaraciones de algunos abducidos liberados, que bajo hipnosis dieron instrucciones claras, aunque todavía lo desconocíamos, de cómo eran las cosas. Lo primero que observé de los abducidos liberados fue la presencia de fuertes recuerdos de vidas pasadas, sitios futuros y paisajes pertenecientes a existencias extrañas. La parte anímica de estos sujetos en hipnosis profunda argumentó que era necesario acumular experiencias de todos los contenedores en un solo punto, el contenedor actual, que es el único real del presente, porque entonces se podría hacer un salto experiencial. Era evidente que la conciencia del individuo se dividía en 3 subconscientes, en relación con el alma, la mente y el espíritu.
Estos tres subconscientes no eran conmutables entre ellos, es decir, que estaban separados e independientes. Se extendieron en una esfera de acción comparable a la onda probabilística cuántica, donde tú estás en el tiempo, en el espacio y en la energía, y donde mano a mano, tu conciencia crece, las tres conciencias, y se constituyen en una onda real y esférica, que se reunirán en un único punto, en tu contenedor actual, porque en él ellas serán punteadas. En ese instante, el movimiento de la inconsciencia se hará consciente de sí misma y producirá una partícula. En ese momento, desaparecerán todos los recuerdos de vidas futuras, pasadas o de cualquier otro lugar. Solo puede haber la experiencia real, y tú, con tu propio contenedor único que serás consciente de ello. Esto fue lo que le sucedió al sujeto, que siendo abducido, había llevado a cabo, con nuestra ayuda o con algún tipo de hágalo usted mismo, la experiencia de la conciencia. Inmediatamente me vinieron a la mente aquellos casos en que, a pesar de que el sistema que hemos desarrollado parecía funcionar, los sujetos cayeron en el problema de abducción de nuevo. En experimentos recientes, y teniendo en cuenta las historias de los abducidos en la hipnosis, estaba claro que el concepto clave era la eliminación del problema de la línea de tiempo. En otras palabras, se recomendó a la parte anímica no integrarse aún en la conciencia virtual del sujeto abducido, para acabar con el fenómeno de abducción de la propia existencia. Si entrábamos en un pasado vivido, en el instante en que el sujeto abducido tenía frente a él al alienígena, se le preguntaba, alentados por el hecho de que él no estaba viviendo un sueño o un recuerdo, si estaba viviendo una escena del pasado, que corresponde a nuestro presente, para cambiar los acontecimientos. Pedíamos que el alma no tuviera más que ver con el alien. Y lo que sucedía era que el alma producía una especie de onda, un flash brillante, después de lo cual las cosas cambiaban, los alienígenas ya no estaban presentes, y el sujeto se reencontraba y tenía que ser acompañado a casa por los habituales grises, obedientes sirvientes. En un tercer ejemplo, se utilizó la técnica de la prueba del Tríade Color Test, una simulación mental idílico-simbólica, en la que el sujeto, arquetípicamente, se pone en contacto con su realidad de abducido, y la modifica moviendo solo fuerzas arquetípicas, sin tener que ver o revivir recuerdos de cualquier tipo. Con esta técnica, al sujeto se le pidió unirse a las tres esferas simbólicas de alma, mente y espíritu, haciendo que se mezclaran en una única esfera transparente, que existe realmente fuera del mecanismo de la dualidad. Una esfera transparente capaz de representar a la conciencia integrada. En todos estos casos, no nos habíamos dado cuenta de que habíamos usado el simbolismo de onda-partícula. En otras palabras, no estábamos pidiendo al alma que matara al alienígena o lo pulverizara, porque, como bien nos remarcó alguno de los fragmentos de la parte anímica, esto iba en contra de un principio fundamental. El alma no está aquí para detener a nadie. De hecho, preguntamos al alma, o más bien a su conciencia, que decidiera si todavía quería tener algo que ver con los extraterrestres. Es al decidir que no quiere tener que lidiar con ellos, cuando decide no volver a tener algo que ver con ellos. En otras palabras, su voluntad decidió que en esta virtualidad aparecería frente al problema alienígena como una onda, es decir, físicamente como la expresión de la no interacción matemática. Al convertirse en esfera transparente, por lo tanto, se hace invisible al alienígena, que ya no fue capaz de encontrarlo o localizarlo como partícula en el universo virtual. Cuando se quemó el alien, no lo mató, pero lo negó con el acto de su voluntad, y la interacción transformó al alien de partícula, realidad física frente a él, a onda, donde existe la probabilidad de que el alien se encuentre frente a él, pero tenía una probabilidad infinitesimal de ser en ese punto. Se trata de una onda de la cual tienes conciencia, pero no quieres interactuar con ella. En la revisión de los casos en los que nuestro sistema parecía haber fracasado, lo entendimos perfectamente debido a que el fallo era visible. El sujeto abducido que combina mente, alma y del espíritu,
En el nuevo sistema del Triade Color Test Dinámico Flash, TCTDF, que se publicará más adelante, formó una nueva esencia que era en realidad la esencia verdadera y original de la conciencia. Una esfera sin color, totalmente transparente ya que está hecha de todos los colores. La conciencia integrada en hipnosis profunda se manifiesta siempre en lo masculino y no en lo femenino, haciendo hincapié en su naturaleza andrógina. Ella, estando integrada, tiene conocimiento del espacio, el tiempo y la energía, y aún no sabe por qué motivo se encuentra en ese contenedor, el cuerpo del sujeto, y no conoce plenamente su experiencia. Pero sabe que algo o alguien en el comienzo del universo se dividió en 3 piezas no conmutables entre ellas, a través de la tecnología de alguna máquina. Sabe que una vez reunidas las 3 partes de sí misma, ya no la pueden atrapar nunca más, y que ni siquiera es visible para el alienígena o cualquiera que decida interferir. Pero cuando en algunos casos la conciencia integrada decide interactuar con el fenómeno nuevamente, he aquí que se transformará a sí misma de onda a partícula, representándose visible para el alienígena. En algunos casos de abducidos liberados, con la conciencia integral, esfera transparente, vieron al alien entrar en su casa y tratar de llevarse a su hermano abducido, e instintivamente se opusieron a esta maniobra. En ese momento, la conciencia integrada decide entrar en el juego de las partes e interactuar con el fenómeno, volviéndose inexorablemente visible en estado de partícula y abandonando el estado cuántico ondulatorio. En ese momento, el acto de la voluntad decide que desea volver a interferir con el problema de abducción. Volverá a la visibilidad del alien porque ha decidido interactuar con él. Esto significa que el alien podrá interactuar de nuevo con este sujeto. Ya no podrá ser abducido por los alienígenas, pero llevará en su cuerpo, al día siguiente, los signos de una hipotética colisión físico-mental. Todas estas observaciones nos ha permitido modificar la parte experimental original del TCT dinámico, haciéndolo disponible para todos, sin la necesidad de una interfaz que gestione por usted el problema. Esta interfaz fue una vez identificable en el grupo de colaboradores que han trabajado con quien escribe. Todo el mundo debe ser capaz de trabajar sobre sí mismo, después de entender lo que son las condiciones del contorno del problema a afrontar. En un contexto más amplio, nosotros podemos afrontar cualquier evento, decidir si queremos vivir e interactuar con él y ser partícula, o no querer tener nada que ver con ello y quedar en el estado cuántico de una onda. El aspecto de onda corresponde a un deseo de no tomar conciencia o de rechazo, mientras que el aspecto de partícula adquiere el significado de hacer, de interactuar. Similitudes entre la física del átomo y la estructura del universo. El universo bohmiano no es solo local, sino que es virtual y fractal. Esto significa que aquello que es en lo pequeño es idéntico en lo grande. El holograma se desmenuza en pequeñas piezas que contendrán en otras pequeñas piezas toda la información de todo el holograma, solo que con menos definición. De hecho, si examinamos la estructura atómica, nos encontramos con que se estructura en 7 niveles de energía, identificados por los 7 números cuánticos primarios n. Cada número cuántico, de 1 a 7, identifica un tipo de cáscara, o más bien una zona del espacio-tiempo, donde existe la probabilidad de encontrar al electrón. Estos electrones viven en zonas con formas particulares, identificadas como orbitales. La complejidad de estos espacios se amplifica pasando por el nivel más cercano al núcleo, hasta llegar al 7º nivel donde existen orbitales de tipo S, P, D, F, G, de formas cada vez más complicadas, de acuerdo con las aproximaciones de Schrödinger. Estos orbitales aparecen como lugares de existencia donde el electrón es onda y partícula a la vez. El electrón no puede alcanzar el núcleo, ya que, si se introdujese en el núcleo, a causa del efecto Casimir, superaría la velocidad de la luz. El núcleo, para él, es una zona donde el acceso está restringido. En el núcleo, por otro lado,
Se supone que todavía existen otros 7 niveles energéticos precisos, en los que los neutrones y los protones se lo pasan en grande. Los 7 niveles de energía imitan las 7 capas de la conciencia del universo que se describen en este trabajo. En las culturas orientales, el ser humano está formado por 7 cuerpos identificados por 7 chakras, idílicamente colocados en un eje vertical, como para identificar los diferentes cuerpos que tendríamos aquí y con los niveles energéticos superiores, en términos de altura, no de conciencia. Como hemos subrayado, cuanto más evolucionada parezca una persona, su conciencia estará más arraigada a un espacio-tiempo energético más pequeño, focalizado en un plano siempre más bajo y no más alto, como quieren que creamos la nueva era y las fuerzas que la gobiernan. El mundo de los electrones son solamente aquellos orbitales exteriores que realizan la experiencia de las reacciones químicas, nunca coparticipando con ellos, aunque influenciándolos indirectamente. Por lo tanto, los seres de los planos superiores deciden manejar nuestras acciones para su uso y consumo, pero estamos nosotros conduciendo el juego. Una vez más se observa que detrás de las historias de la nueva era se esconde la arquetípica verdad, desafortunadamente manipulada en el sentido último de las cosas esenciales. Una forma de decir mentiras que muestra la realidad virtual, en una tendenciosa y falsa luz que, sin embargo, no afecta a la idea del número 7, donde, en el significado simbólico de este número, se esconde la verdad mucho más profunda que una tontería numerológico. ¿Conclusiones? Llegamos al final del viaje. En los 3 artículos del Génesis, hemos abordado el mito de la creación, en referencia a la presencia de especies alienas a nuestro planeta. Hemos identificado el origen, la forma, la procedencia, los vínculos con la historia de este planeta y del mito de Jung. Utilizamos el mundo de los arquetipos para identificar con precisión el futuro y construimos la estructura idílica del universo físico, con el uso de la mecánica cuántica más moderna. Hemos fortalecido el concepto de alma, mente y espíritu no solo esotéricamente sino físicamente, como un grupo de vectores. Identificamos la verdadera relación entre la entropía y la conciencia. Y hemos construido un modelo que rompe la idea de dualidad y cumple con los requisitos físicos de un sistema de acuerdo con el conocimiento de onda-partícula, en función del conocimiento que tenemos del fenómeno que estudiamos. También sabemos que podemos integrar los 3 componentes de la tríada en una nueva pero en realidad muy vieja y original, llamada conciencia integrada, CI, que puede decidir si desea o no interactuar con la virtualidad universal. Y hemos respondido a la pregunta final: ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué el universo se comporta manifestándose en un eterno presente, donde la función de onda cuántica de pasado y futuro colapsan? Uno no puede dejar de notar que nuestra interpretación es universal, que es capaz de cumplir con todos los requisitos de la física moderna experimental y con los historiadores de la filosofía antroposofía. Ahora será evidente para todos que el hombre no puede prescindir de sus 3 componentes, el anímico, el mental y el espiritual, porque si decidiera prescindir de uno de ellos, impediría el camino hacia la adquisición de la conciencia integral, no haciendo colapsar la onda de la conciencia en una sola partícula, la partícula de Dios, nuestra esencia, sin recurrir a improbables bosones de Higgs, probablemente fácilmente producibles por la voluntad de los miles de experimentadores que, en ese día, querían por fuerza verlo y entonces lo autocrearon. Además de las conclusiones, desde esta última imagen de la situación, permítanme expresar algunas notas más sobre el tema de la abducción, en el que me he visto involucrado personalmente en este bloque de la investigación, ahora a su fin, después de varias décadas de estudio. En los últimos tiempos, mi percepción del fenómeno de abducción definitivamente se ha modificado, y esto puede entenderse fácilmente a partir de una lectura de mi primer escrito, comparándolo con el más reciente. Al principio, pensé que el fenómeno de abducción era un fenómeno puramente físico y tecnológico, donde el hombre era la víctima inocente y el alienígena, el malo.
Poco a poco, a la abducción tecnológica se le añadió, cada vez más firmemente, la abducción extracorpórea, con fuerte contenido y referencias esotéricas, donde el alien sin un cuerpo robaba la energía del sujeto, bajo la apariencia de demonio de la antigüedad. En la búsqueda de los autores intelectuales de esta situación, por un lado encontramos a los primeros aliens de la dimensión sólida del universo, y por otro, a los aliens de la dimensión inmaterial. Detrás de ellos, se encontraban los verdaderos instigadores de este plano universal, identificados en dos pseudodioses, el blanco y el negro, el bueno y el malo, cada uno sinérgicamente opuesto al otro, como símbolos de un universo falso y dual. Ahora sabemos que los verdaderos amos de este teatro son aún mayores, a veces disfrazados de figuras angelicales y a veces iguales a nosotros. Estos falsos alter ego eran aún más sutilmente engañosos porque, por un lado, no podía tomar la forma de aquello que no eran, y por otro, no podían decir cosas falsas, pero hicieron todo lo posible para que se adoptara el mensaje equivocado. Llamando la atención de los sujetos, hacen que se consideren uno de ellos, con la recompensa de la propia ascensión a su mundo, mientras que son ellos los que deben descender al nuestro, para ser consciente como nosotros. Seres que utilizan los defectos de su fuerte ego, para que te creas que eres un elegido para su nivel, mientras que tú estás solo parcialmente consciente de que quieren tomar este plano virtual. Los sujetos son considerados traidores si no haces lo que ellos quieren. Ellos te ven como uno de ellos, que tuvo el valor, que diría la estupidez, de realizar la experiencia. Si te rebelas a su forma de pensar, eres considerado un traidor a sus intereses, que en principio también eran suyos, mientras representan la evolución hacia la adquisición de la conciencia total del ser. Sus siervos en este plano de existencia, sin ser conscientes de ello y eclipsados por su ego, nos van a llamar traidores. Ellos dicen que el alma es otro parásito humano inútil, del que necesitamos deshacernos tan pronto como sea posible. Nadie tiene la culpa de todo esto, porque no hay ningún fallo en realidad, solo las acciones motivadas por la falta de conciencia. Así se llega al fondo del asunto, para entender que el problema de abducciones extraterrestres contenía dentro de sí mismo, como cajas chinas interminables, otros problemas, incluyendo la estructura dual del universo, la física cuántica, el concepto de nosotros como Dios, el descubrimiento del alma, la mente y el espíritu, como partes integrantes de una primera conciencia integrada y el orden cósmico, dispuesto a reconocerse a sí mismo como la conciencia eterna. También apareció otra sombra de la historia para nada insignificante. El problema de abducción no es el problema de cómo sacar a los alienígenas. Ese fue nuestro punto de partida. El verdadero problema es cómo hacer tomar conciencia a los individuos. En el preciso instante en que me di cuenta de que ese era todo el paradigma, mi cabeza se removió. No debíamos salvar a la humanidad de los alienígenas por más tiempo, sino salvarla de sí misma, de la parte aún no desarrollada del ser. El problema de ser o no ser anímico se trasladó a ser onda o partícula, frente al concepto de experiencia. En otras palabras, esta cuestión no era solo de abducidos, sino de toda la humanidad de este y todos los lugares habitados del universo. El abducido vive el problema de una forma, pero el no abducido, sea anímico o no anímico, debe ser considerado en todo caso títere en manos de aquellos que realmente están orquestando todo el carrusel, el ser del plano de arriba, el que se diferencia solo porque no quiere tener en sus manos la obra, para realizar la experiencia, lo que reduce su conciencia cada día, cada yuga, siempre y cuando no comprenda nunca el verdadero juego y la naturaleza de los jugadores. Así que la verdadera salvación del hombre es la adquisición de conocimientos. Para obtener conocimientos, debes desearlo a través de un fuerte acto de voluntad. En este contexto, el abducido que no quiere realizar la experiencia de su liberación, no se libera nunca.
ni de su abducción física, ni de su secuestrador no corpóreo, ni de aquellos que lo han creado e incluso de aquellos del plano superior, los verdaderos artífices del engaño. Cabe señalar que todo lo que hemos expresado no es el resultado de mi visión fantástica de las cosas. Es el resultado de dos enfoques mentales diferentes. La racionalidad del hemisferio izquierdo, y aquello, en mi caso, tanto tiempo descuidado, de la percepción sensorial del hemisferio derecho. Pero a todo esto hay que añadir que no soy el único, que sostiene ciertas hipótesis de trabajo. Todos los días escucho a otras personas en este planeta que perciben lo que podía sentir yo mismo. Durante mis estudios, todo el mundo lo pudo ver por sí mismo, mi camino y el de los demás. Todo el mundo pudo tener la experiencia y la oportunidad de ver y entender lo que yo percibía. Es bastante evidente. Este artículo concluye con una exhortación a realizar la experiencia. No confíe en quien le habla y vaya usted mismo a verificarlo. Pídale a su conciencia que lo lleve a donde está la realidad y obsérvela directamente. En ese momento, usted verá cosas que siempre había conocido y recordará volver a ser lo que es. Al final, sin embargo, todo el mundo va a entenderlo y, en ese momento, toda la conciencia, como en una inmensa reunión del condominio, decidirá su futuro. Pero habrá discusiones interminables sobre qué hacer o no hacer, crear otro universo, destruir este, volver a la fuente. Todas las conciencias, de hecho, han adquirido las mismas experiencias e, inevitablemente, van a pensar de la misma manera. Decida construir su mundo feliz, un universo virtual, incluso todo lo que quiera, pero al menos hágalo de la manera que quiera y no como algunos quieren que lo haga. Ignórelos porque, para ellos no habrá más espacio existencial. ¿Por qué no empezar ahora a trabajar con nuestro conocimiento y nuestra conciencia para la realización de nuestro mundo futuro feliz? Después de todo, lo que hemos discutido hasta ahora. Si lo hace, usted se manifiesta y existe. Si no lo hace, usted no existe. El objetivo de la investigación científica es encontrar una función matemática que prediga el futuro desde el presente. Esto significa que estamos buscando algo como PSI. Dado que el tiempo no existe, no puede existir incluso una función de este tipo. Esto significa que la ciencia nunca logrará el objetivo de predecir el futuro desde el presente. Cualquier función PSI-T solo puede ser una función de registros que exista en la actualidad. Hay mucho más en el universo que los registros que existen en la actualidad, y eso es lo que queremos decir, que el tiempo no existe. Por lo tanto, la función PSI-T puede ser solo una descripción parcial. A lo sumo, la ciencia puede describir solo parcialmente el mundo. Si disfrutas de los audiolibros y los misterios del universo, suscríbete a Audiolibros Cósmicos y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu like y tu comentario nos ayudan a seguir trayendo más contenido fascinante. Únete a esta aventura cósmica.